Imagina por un momento que no estás viendo un documental, sino abriendo un archivo. Un archivo real, antiguo, amarillento, marcado con sellos militares alemanes, fechado en plena Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, este documento permaneció enterrado entre miles de informes que jamás llegaron a los libros de historia. No hablaba de grandes ejércitos, no mencionaba a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, tampoco a Inglaterra. Hablaba de algo que, en su momento, fue considerado irrelevante. Hablaba de México. En los primeros años del conflicto, dentro de los despachos de inteligencia del Eje, el nombre Escuadrón 201 México aparecía acompañado de una palabra que se repetía con frecuencia: simbólico. Para Alemania, México era un actor menor, un país distante, con una fuerza aérea mexicana considerada obsoleta, sin peso real en el escenario global de la Segunda Guerra Mundial. Los informes alemanes coincidían en algo: México no representaba una amenaza. Y al principio, se rieron. Analistas del Reich registraron que la participación mexicana en la guerra sería, como mucho, política, un gesto diplomático, nada más. En sus cálculos estratégicos, México en la Segunda Guerra Mundial era apenas una nota al pie, un país útil solo como proveedor indirecto de recursos, no como fuerza de combate, mucho menos como una unidad capaz de operar en un escenario tan brutal como el Pacífico. Pero lo que esos informes no entendieron o decidieron ignorar fue el tipo de hombres que México estaba formando en silencio. Mientras Berlín minimizaba cualquier posibilidad, en el otro lado del mundo comenzaba a gestarse algo que más tarde cambiaría esa percepción. El nombre Escuadrón 201 México aún no era conocido, pero ya existía en planes reservados, conversaciones discretas y decisiones estratégicas que no hacían ruido. México no hablaba, México observaba y se preparaba. En archivos posteriores, interceptados al final de la guerra, aparece una anotación breve, escrita con tinta distinta al resto del documento. No es una orden, no es un informe técnico, es una reacción, una frase seca que revela un cambio de tono. No son lo que esperábamos. Ese fue el punto de quiebre. Hasta ese momento, Alemania había subestimado por completo la capacidad de los pilotos mexicanos, incluso antes de que pisaran el teatro del Pacífico. El error no fue técnico, fue cultural. Fue arrogancia, la misma arrogancia que llevó al Eje a despreciar a fuerzas que no encajaban en su visión tradicional del poder militar. Porque la historia del Escuadrón 201 no comienza en el aire, ni en las batallas aéreas en Filipinas. Comienza en la risa, en la burla, en la certeza alemana de que México jamás tendría un impacto real en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Esa risa quedó registrada. Y también quedó registrado el momento en que desapareció. Años después, historiadores encontrarían documentos donde el tono había cambiado por completo, donde ya no se hablaba de simbolismo, sino de desempeño, donde el P-47 Thunderbolt mexicano aparecía mencionado con atención, donde la frase «Alemania subestimó a México» dejaba de ser una opinión y se convertía en un hecho documentado. Pero nada de eso ocurrió de inmediato. Antes del respeto, vino la incredulidad. Antes de la incredulidad, el desprecio. Y antes del desprecio, el silencio informativo sobre lo que realmente estaba ocurriendo al sur del continente. Este es un relato oculto de la Segunda Guerra Mundial, una historia no contada de México. Y todo comienza aquí, con un enemigo que se rió, sin saber que estaba presenciando el nacimiento de una fuerza que más adelante desintegraría líneas enemigas y obligaría a reescribir informes completos de inteligencia. Porque cuando el Escuadrón 201 finalmente entró en escena, la risa alemana ya había terminado. Y lo que vino después fue respeto forzado. Para entender por qué Alemania subestimó al Escuadrón 201 México,
es necesario retroceder algunos años antes de cualquier combate, incluso antes de que el nombre de México apareciera con fuerza en los informes de la Segunda Guerra Mundial. El error alemán no comenzó en el campo de batalla, comenzó con una lectura superficial de todo un país. A comienzos de la década de 1940, México en la Segunda Guerra Mundial era visto como una nación políticamente inestable, económicamente presionada y militarmente limitada. El país aún cargaba las profundas cicatrices de la Revolución Mexicana, conflictos internos, reformas agrarias y tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Para los observadores externos, especialmente para el Eje, México parecía demasiado ocupado resolviendo sus propios problemas como para convertirse en un actor relevante en el conflicto global. Los informes extranjeros describían a México como un país de neutralidad conveniente, un territorio lejano de los grandes frentes, una nación sin tradición reciente en la historia militar de México dentro del contexto de guerras modernas. La Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial era retratada como pequeña, mal equipada e incapaz de operar fuera de su propio territorio. Esa era la imagen que circulaba entre los analistas alemanes. Pero esa imagen estaba incompleta. Internamente, México atravesaba un proceso silencioso de reorganización. El gobierno comprendía que la guerra no era solo un conflicto europeo o asiático, sino un choque de modelos de poder que inevitablemente alcanzaría al continente americano. El petróleo mexicano ya había colocado al país en el radar internacional. Ahora, la guerra volvía ese recurso aún más estratégico y más peligroso. Para Alemania, México era útil únicamente como punto de observación económica, nunca como amenaza. El propio concepto de México versus Alemania en la Segunda Guerra Mundial parecía absurdo a los ojos del alto mando del Eje. No existían planes defensivos, no había preocupación real, solo notas protocolares y comentarios cargados de desprecio. Ese desprecio quedó claro cuando diplomáticos alemanes calificaron cualquier reacción mexicana como previsible y limitada. La creencia era simple: México no arriesgaría hombres, no cruzaría océanos, no se involucraría directamente en batallas aéreas en Filipinas ni en ningún otro teatro lejano. Si entraba en la guerra, sería solo en el papel. Lo que esos analistas ignoraron fue el factor psicológico. El orgullo nacional mexicano ya había sido herido antes. La pérdida de territorios en el siglo XIX, las intervenciones extranjeras y décadas de inestabilidad forjaron algo que no aparecía en los informes: una identidad que se negaba a ser tratada como irrelevante. Cuando México decidiera actuar, no lo haría para cumplir formalidades, lo haría para demostrar algo. Mientras Alemania creía estar frente a un país pasivo, México fortalecía silenciosamente sus lazos estratégicos con Estados Unidos. Oficiales mexicanos comenzaron a estudiar doctrinas modernas de combate. Jóvenes pilotos empezaron a ser observados con mayor atención. El país no anunciaba nada, no hacía propaganda, simplemente se preparaba. Es importante entenderlo. El Escuadrón 201 no nació de la improvisación, fue consecuencia directa de este contexto, de un país subestimado, de una historia no contada de México que no aparece en los resúmenes rápidos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Alemania se equivocó porque evaluó a México basándose en estereotipos, no en capacidad humana. Ignoró el potencial de adaptación, ignoró la disciplina, ignoró algo esencial en cualquier guerra: la motivación. Entre bastidores, comenzaron a tomarse decisiones que pocos años después llevarían a pilotos mexicanos a cruzar medio mundo, dominar aeronaves como el P-47 Thunderbolt mexicano y operar directamente en zonas de combate real. Pero en ese momento, nada de eso importaba para el Eje.
En los documentos alemanes, México seguía siendo una nota al pie, un país sin impacto estratégico, una nación que, según ellos, jamás tendría el valor ni la capacidad de participar en operaciones reales. Esa confianza se mantendría hasta que una línea invisible fuera cruzada, y cuando eso ocurrió, México dejó de ser espectador. En la próxima parte, ese cambio dejará de ser teórico y se volverá sangrientamente real. Hasta 1942, la guerra parecía lejana para la mayoría de los mexicanos. La Segunda Guerra Mundial se seguía a través de los periódicos, los discursos internacionales y los mapas publicados en las primeras páginas, pero aún se percibía como un conflicto que pertenecía a Europa y a un Pacífico distante. Para el ciudadano común, México en la Segunda Guerra Mundial seguía sonando como una posibilidad remota, algo que quizá nunca se volvería real. Pero esa ilusión terminó en el mar. A comienzos de ese año, buques petroleros mexicanos navegaban por el Golfo de México transportando un recurso que se había vuelto vital para el esfuerzo aliado: petróleo. México, aunque oficialmente neutral, ya desempeñaba un papel estratégico importante. Y fue precisamente eso lo que lo colocó en la mira de la Alemania nazi. En mayo de 1942, el petrolero Potrero del Llano, claramente identificado como mexicano, fue torpedeado por un submarino alemán. La explosión fue violenta. El barco se incendió. Marineros murieron quemados o ahogados. No hubo advertencia. No hubo justificación diplomática. Solo destrucción. Pocos días después, ocurrió lo mismo con el Faja de Oro. 2 ataques, 2 barcos, vidas mexicanas perdidas en aguas que hasta entonces se consideraban seguras. El mensaje alemán era claro, aunque no se declarara oficialmente: México ya no era invisible. La reacción fue inmediata. Los periódicos dejaron de hablar solo de la guerra lejana y comenzaron a mostrar rostros, nombres, familias. Por primera vez, la población sintió que el conflicto había cruzado el océano. El debate político se transformó en indignación nacional. El discurso de la neutralidad empezó a derrumbarse frente a la realidad de los cuerpos rescatados del mar. Dentro del gobierno, la situación era aún más grave. Los ataques demostraron que Alemania no respetaba la soberanía mexicana, que el país ya estaba, de hecho, insertado en la lógica de la guerra, quisiera o no. Fue en ese momento cuando la pregunta dejó de ser si México entraría a la guerra y pasó a ser ¿cómo? Para Alemania, los torpedeamientos formaban parte de una estrategia mayor de guerra submarina irrestricta. Para México, eran un ataque directo a su honor nacional, y eso lo cambiaba todo. El concepto de México versus Alemania en la Segunda Guerra Mundial dejaba de ser teórico y se volvía real, concreto e inevitable. En reuniones cerradas, el presidente Manuel Ávila Camacho escuchó informes militares que no dejaban margen para dudas. Permanecer neutral significaba aceptar nuevos ataques, significaba aceptar la muerte de más civiles, significaba aceptar la posición de país débil, exactamente la etiqueta que Alemania ya había colocado sobre México. La decisión histórica llegó poco después. México declaró la guerra a las potencias del eje. Aquello fue un golpe inesperado para los analistas alemanes. En los informes del Reich, la declaración mexicana apareció casi como una anomalía estadística, algo que, según ellos, no tendría consecuencias prácticas. La creencia seguía siendo la misma. México no tendría capacidad para actuar de forma relevante en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, se equivocaron. La declaración de guerra no fue un gesto simbólico, fue el inicio de una profunda reorganización militar. Por primera vez en décadas, México comenzó a pensar su historia militar a escala global. El país no enviaría millones de soldados, pero enviaría algo capaz de generar un impacto real: pilotos. Y no cualquier tipo de pilotos. La Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial comenzó a ser reevaluada. Oficiales estadounidenses empezaron a observar el potencial mexicano con mayor atención.
La idea no era formar grandes divisiones terrestres, sino crear una unidad altamente especializada, capaz de operar junto a las fuerzas aliadas en zonas de combate real. Fue en este contexto que el concepto del Escuadrón 201 comenzó a tomar forma. Mientras tanto, Alemania seguía atrapada en su propia arrogancia. Los informes alemanes continuaban describiendo la participación mexicana como limitada y simbólica. Ignoraban por completo la posibilidad de que pilotos mexicanos en Filipinas participaran en ataques aéreos en Luzón o en misiones de apoyo directo a las tropas terrestres. La ironía es que los torpedos que hundieron los petroleros mexicanos no intimidaron al país, lo despertaron. Transformaron a un observador distante en un participante activo. Transformaron la neutralidad en decisión. Transformaron a un país subestimado en un aliado dispuesto a luchar. En los archivos alemanes, ese momento aparece como un simple detalle operativo. En la historia no contada de México, fue el punto de no retorno. Porque a partir de entonces, México no buscaba solo defender su soberanía, buscaba demostrar que la imagen construida sobre él era falsa, que la risa alemana era fruto de la ignorancia y que muy pronto esa risa sería reemplazada por informes de preocupación. En la próxima parte, veremos cómo esta decisión se materializó en la creación de una unidad que nadie esperaba y que cambiaría para siempre la percepción de México en la Segunda Guerra Mundial. La declaración de guerra ya había sido hecha. México ya no era neutral. Pero ahora surgía una pregunta que ni siquiera los aliados sabían responder con claridad. ¿Cómo participaría México en la Segunda Guerra Mundial? No existía una tradición reciente de grandes expediciones militares fuera del continente. No había divisiones listas para cruzar océanos, y aún así, el compromiso debía ser real. Fue en ese vacío estratégico donde nació una decisión silenciosa y decisiva. Estados Unidos, ya profundamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, comprendió rápidamente que México no enviaría infantería en masa. La logística, el costo humano y el impacto político hacían esa opción inviable. Pero existía otra posibilidad, una alternativa menos numerosa, pero altamente eficaz: el poder aéreo. La Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial, hasta entonces observada con desconfianza por analistas extranjeros, comenzó a ser evaluada desde otra perspectiva. El enfoque dejó de estar en el tamaño y pasó al potencial. Pilotos jóvenes, muchos con experiencia en vuelos difíciles sobre territorio mexicano, demostraban algo poco común: rápida adaptación y disciplina estricta. Así nació el proyecto que daría origen al Escuadrón 201 México. No hubo anuncio público, no existió propaganda inicial. El proceso de selección comenzó casi en secreto. Se lanzó un llamado dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas y la respuesta sorprendió incluso a sus organizadores. Más de 3,000 voluntarios se presentaron. Hombres dispuestos a dejar a sus familias, cruzar fronteras y combatir en una guerra que no ofrecía gloria asegurada, solo riesgo. La selección fue implacable. Pruebas físicas extremas, evaluaciones psicológicas severas, exámenes de vuelo que no admitían margen de error. No bastaba con saber pilotar, era necesario soportar presión constante, tomar decisiones rápidas y operar en entornos desconocidos. La mayoría quedó fuera, solo una fracción avanzó. De ese proceso surgió el núcleo que formaría el Escuadrón 201. Para Alemania, este movimiento pasó casi desapercibido. Los informes del Eje seguían calificando la participación mexicana como limitada y simbólica. La idea de México versus Alemania en la Segunda Guerra Mundial aún parecía absurda para los analistas alemanes. No veían lo que se estaba construyendo, porque no miraban en el lugar correcto. Mientras tanto, entre bastidores, oficiales estadounidenses empezaban a notar algo distinto. Los pilotos mexicanos no se comportaban como invitados, entrenaban como si defendieran su propio territorio. Estudiaban mapas, procedimientos y manuales con obsesión. No querían solo participar, querían demostrar algo. El concepto del escuadrón fue claro desde el inicio: una unidad compacta, altamente entrenada, capaz de ejecutar ataques aéreos en Luzón,
apoyo terrestre y misiones de interdicción con precisión quirúrgica. Nada de improvisación en combate real. Cada hombre debía dominar su aeronave como una extensión de su propio cuerpo. Ese enfoque en la excelencia individual se convertiría en una de las señas de identidad del Escuadrón 201 en Filipinas. México estaba apostándolo todo, de forma consciente, a un grupo reducido de hombres. Si fracasaban, confirmarían la visión alemana. Si tenían éxito, destruirían un estereotipo construido durante décadas. Esa presión no se expresaba a voz alta, pero todos sabían que cargaban algo más grande que un uniforme. Era identidad nacional. Mientras el escuadrón tomaba forma, Alemania seguía atrapada en su propia narrativa. Para el Eje, México continuaba siendo un actor secundario. La posibilidad de que pilotos mexicanos en Filipinas participaran de manera efectiva en las batallas aéreas en Filipinas no era tomada en serio. El error no era solo estratégico, era psicológico. No entendían qué motivaba a esos hombres. El Escuadrón 201 no nació para conquistar territorios ni imponer dominio. Nació para responder a una agresión. Nació del torpedeamiento de barcos civiles. Nació de la indignación nacional. Nació de la decisión de no aceptar la humillación de ser tratado como irrelevante. En los documentos oficiales mexicanos, el escuadrón era descrito con lenguaje técnico, pero entre los propios pilotos la percepción era otra. Sabían que representaban a todo México. Cada despegue sería observado, cada error sería amplificado, cada acierto cuestionado. Esa conciencia moldeó el carácter de la unidad. Cuando el Escuadrón 201 fue finalmente constituido de manera oficial, no era solo una unidad aérea, era una respuesta directa a la arrogancia extranjera. Una fuerza pequeña en número, pero enorme en simbolismo y capacidad real. Alemania aún se reía, aún subestimaba, aún creía que nada relevante surgiría de allí. Pero en ese momento, sin saberlo, el Eje ya había perdido algo fundamental, la ventaja de la ignorancia. Porque México ya había elegido no solo entrar en la guerra, sino cómo pelear. En la próxima parte, veremos cómo estos hombres fueron forjados en el entrenamiento más brutal que jamás habían enfrentado, y cómo comenzaron a sorprender incluso a sus propios aliados. La creación del Escuadrón 201 México fue apenas el primer paso. La verdadera prueba comenzaría lejos de casa, en suelo extranjero, donde el orgullo no significaba nada y los errores costaban vidas. Cuando los pilotos mexicanos cruzaron la frontera rumbo a Estados Unidos, no llevaron solo maletas y documentos, llevaron el peso de representar a México en la Segunda Guerra Mundial, en un entorno que no perdonaba debilidades. El entrenamiento no fue simbólico, fue brutal. Las primeras bases aéreas, como Randolph Field, Majors Field y Pocatello, no fueron elegidas al azar. Eran centros donde la doctrina aérea estadounidense se estaba refinando para la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Allí, los pilotos eran empujados hasta el límite físico y mental, y fue exactamente allí donde los mexicanos serían puestos a prueba. Desde el primer día quedó claro que no habría trato especial. Los instructores estadounidenses recibieron órdenes directas: evaluar a los mexicanos como si fueran sus propios hombres, sin concesiones, sin reducción de exigencias, sin atajos. Las pruebas físicas comenzaron incluso antes de que los pilotos subieran a una aeronave. Marchas prolongadas, resistencia bajo calor extremo, privación de sueño y ejercicios repetitivos diseñados para provocar agotamiento total. Muchos creían que ahí comenzaría la eliminación masiva del contingente mexicano. No ocurrió. Lo que ocurrió fue sorpresa. Los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial soportaban la presión con una resistencia poco común. Algunos instructores notaron algo curioso. Mientras pilotos de otras unidades se quejaban abiertamente, los mexicanos rara vez lo hacían. Ejecutaban, ajustaban, repetían, fallaban y corregían. Cuando comenzaron los entrenamientos de vuelo avanzado, el nivel de exigencia aumentó de forma drástica. Maniobras de combate,
simulaciones de ataque al suelo, navegación por instrumentos en condiciones extremas y ejercicios de supervivencia tras derribos. Todo formaba parte de la rutina. El objetivo era simple: preparar hombres para ataques aéreos en Luzón y operaciones reales en las batallas aéreas en Filipinas. Fue en esta etapa cuando el P-47 Thunderbolt mexicano entró en escena. El Thunderbolt no era una aeronave indulgente, pesado, poderoso, veloz y mortal para quien no lo respetara. Dominar ese avión exigía fuerza física, precisión y sangre fría. Muchos pilotos estadounidenses ya se habían perdido intentando controlarlo bajo estrés extremo. Los mexicanos aprendieron rápido. Los instructores comenzaron a registrar observaciones inusuales en informes internos, comentarios sobre adaptación acelerada, sobre capacidad de improvisación sin romper protocolos, sobre disciplina por encima de lo esperado. Poco a poco el tono de esos informes cambió. La idea de que México participaría solo de manera simbólica empezó a derrumbarse, aunque de forma silenciosa. Mientras tanto, Alemania permanecía completamente ajena a todo esto. En sus informes, la participación mexicana seguía clasificada como irrelevante. Para el Eje, el Escuadrón 201 en Filipinas aún era una abstracción lejana. La noción de México versus Alemania en la Segunda Guerra Mundial continuaba siendo tratada como imposible en la práctica. Ese error de evaluación se profundizaba día tras día. Durante el entrenamiento, los pilotos mexicanos también enfrentaron el choque cultural. No eran solo extranjeros, eran observados, evaluados, socialmente puestos a prueba. Algunos estadounidenses dudaban de que aquellos hombres, provenientes de un país subestimado, fueran capaces de mantener el rendimiento bajo fuego real. Esas dudas no se expresaban de forma oficial, pero estaban presentes. En ejercicios conjuntos, el Escuadrón 201 comenzó a demostrar algo que no aparecía en las estadísticas: cohesión. Los pilotos operaban como una unidad. Se comunicaban con claridad. Se protegían mutuamente en simulaciones de combate. No había protagonismo individual. No había disputas internas. Había enfoque. Ese comportamiento llamó la atención. Oficiales estadounidenses empezaron a recomendar que el escuadrón se mantuviera unido, sin dispersar a sus integrantes en otras unidades. Eso no era común. Normalmente las fuerzas extranjeras eran diluidas. El Escuadrón 201 México no lo sería. Poco a poco el entrenamiento dejó de ser solo un proceso técnico y se convirtió en un filtro psicológico. Cada hombre debía demostrar que podía soportar no solo el combate, sino también el aislamiento, la presión y la responsabilidad de representar a todo un país en territorio enemigo. Muchos no resistieron. Algunos fueron reasignados. Otros abandonaron. Los que se quedaron, cambiaron. Al final del ciclo de entrenamiento, ya no eran solo pilotos mexicanos. Eran combatientes listos para operar en uno de los frentes más violentos de la guerra. Listos para enfrentar fuego antiaéreo, clima hostil y enemigos experimentados. Listos para actuar en un escenario donde los errores no se corregían, se castigaban. En ese punto, algunos informes aliados ya mencionaban al escuadrón con respeto explícito. Nada de propaganda, solo evaluaciones técnicas. Eficiencia, confiabilidad, capacidad operativa. Alemania aún no lo sabía, pero el mundo aliado empezaba a darse cuenta. El Escuadrón 201 había sobrevivido a un entrenamiento que quebró a hombres más experimentados. Y eso solo significaba una cosa: estaban listos para ir a donde realmente importaba. El siguiente paso no sería en una pista estadounidense, sería en territorio de guerra real. Y en la próxima parte, veremos cómo estos hombres cruzaron el océano rumbo a Filipinas, donde la teoría terminaría y la historia sería escrita bajo fuego. El entrenamiento había terminado, pero nadie celebró. Cuando los pilotos del Escuadrón 201 México recibieron la confirmación de que serían enviados al Pacífico, no hubo discursos grandilocuentes ni ceremonias públicas, solo órdenes secas
documentos firmados y la conciencia silenciosa de que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Lo que venía ya no era simulación, era guerra real, en uno de los escenarios más brutales de la Segunda Guerra Mundial. El traslado hacia Filipinas fue largo, tenso y cargado de expectativa. Para muchos de aquellos hombres, era la primera vez fuera del continente americano. Cruzaban océanos no como turistas ni observadores, sino como combatientes que pronto estarían involucrados en ataques aéreos en Luzón y operaciones reales de apoyo terrestre. Durante el viaje, el silencio dominaba. Cada piloto sabía que representaba algo más grande que su propia vida. México en la Segunda Guerra Mundial dejaba de ser una expresión abstracta y se convertía en carne, sangre y responsabilidad. No había marcha atrás, no había espacio para errores de cálculo. Todo lo aprendido sería puesto a prueba bajo fuego enemigo. Mientras tanto, en los informes alemanes, nada había cambiado. Alemania seguía tratando la presencia mexicana como irrelevante. La idea de pilotos mexicanos en Filipinas operando con eficacia en un teatro dominado por fuerzas estadounidenses seguía pareciendo improbable a los ojos del eje. El error persistía. Alemania evaluaba números, no hombres. Cuando el Escuadrón 201 en Filipinas llegó finalmente a Luzón, el impacto fue inmediato. El entorno era hostil, calor sofocante, humedad constante, terreno irregular. El olor de la guerra estaba en el aire. Humo, combustible quemado, pólvora. Algo completamente distinto a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Allí, el Pacífico mostró su verdadero rostro. Las bases avanzadas aliadas operaban bajo tensión permanente. El enemigo japonés aún resistía con fuerza, utilizando fortificaciones camufladas, artillería antiaérea y posiciones atrincheradas en zonas de difícil acceso. Cada misión aérea exigía precisión absoluta. Un error de cálculo significaba no solo la pérdida de una aeronave, sino la muerte de hombres en tierra que esperaban apoyo. Fue en ese contexto donde el P-47 Thunderbolt mexicano se convirtió en algo más que una máquina. Se transformó en una extensión de los propios pilotos. El Thunderbolt era ideal para ese tipo de guerra, resistente, fuertemente armado y capaz de absorber daños que derribarían a otras aeronaves. Pero su eficacia dependía completamente de quien lo pilotara, y los mexicanos habían aprendido a respetar cada límite de esa máquina durante el entrenamiento. Los primeros días en Luzón se dedicaron a la adaptación final, reconocimiento del terreno, coordinación con las fuerzas terrestres, ajustes de comunicación. El Escuadrón 201 no entró en combate de inmediato, y eso fue crucial. Los oficiales estadounidenses querían observar, querían ver cómo se comportarían aquellos hombres bajo presión real, incluso antes de disparar un solo tiro. Lo que observaron fue disciplina absoluta, ningún exceso, ninguna imprudencia, ninguna necesidad de demostrar algo innecesario. Esa actitud comenzó a generar respeto. Mientras el enemigo aún subestimaba la presencia mexicana, dentro de las fuerzas aliadas algo estaba cambiando. Los informes internos comenzaron a mencionar al escuadrón como confiable y operacionalmente sólido. No eran elogios vacíos, eran evaluaciones técnicas, las más difíciles de ganar en tiempos de guerra. El contraste con la visión alemana era evidente. Para el eje, México seguía siendo irrelevante. Para los comandantes en el Pacífico, el Escuadrón 201 México se estaba convirtiendo en una herramienta real de combate, una unidad capaz de ejecutar batallas aéreas en Filipinas con precisión y control. El momento decisivo se acercaba. Las órdenes para las primeras misiones comenzaron a llegar. Objetivos identificados, coordenadas definidas, horarios establecidos. Ya no había preparación posible, solo ejecución. Antes del primer despegue en misión de combate, el ambiente era denso.
no de miedo, sino de conciencia. Cada piloto sabía que a partir de ese instante entraría oficialmente en la historia militar de México. No había forma de prever quién regresaría, no existían garantías, solo deber. Alemania aún no lo sabía, aún se reía en informes antiguos, aún creía que nada relevante surgiría de allí. Pero el Pacífico estaba a punto de demostrar lo contrario, porque cuando el Escuadrón 201 finalmente levantó vuelo rumbo al enemigo, México dejó de ser una nota al pie y se convirtió en un factor real en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y en la próxima parte, veremos cómo esas primeras misiones transformaron el respeto en reconocimiento y comenzaron a desmontar, en la práctica, la arrogancia que había subestimado a México desde el inicio. La primera misión de combate del Escuadrón 201 de México no comenzó con disparos, comenzó con silencio. En la madrugada húmeda de Luzón, mientras la base aún despertaba, los pilotos mexicanos caminaban hacia sus P-47 Thunderbolt sin discursos, sin bravatas y sin señales de euforia. El ambiente era distinto a todo lo que habían vivido antes. Allí no había entrenamiento, no había margen de error y no existía una segunda oportunidad. Cuando los motores rugieron, el sonido atravesó la selva y resonó entre las montañas. Aquello no era solo otro despegue. Era el momento en que México en la Segunda Guerra Mundial abandonaba definitivamente el plano simbólico y entraba en el terreno de la acción real. Las primeras misiones fueron asignadas como apoyo directo a las fuerzas terrestres aliadas. Los objetivos eran claros: neutralizar posiciones atrincheradas, destruir fortificaciones camufladas y debilitar líneas defensivas japonesas que bloqueaban el avance en tierra. No había blancos fáciles, no había ataques demostrativos, eran misiones reales, bajo fuego real. Para muchos comandantes aliados, esas salidas serían la verdadera prueba, no del avión, sino de los hombres. Los pilotos mexicanos en Filipinas volaron bajo, muy bajo, lo suficiente para identificar posiciones enemigas ocultas entre la vegetación, pero lo bastante alto como para no convertirse en blancos fáciles. Era un equilibrio delicado, aprendido a la fuerza durante el entrenamiento y ahora aplicado bajo presión absoluta. El fuego antiaéreo apareció casi de inmediato. Explosiones rasgaron el aire, fragmentos golpearon el fuselaje del P-47 Thunderbolt mexicano, poniendo a prueba su resistencia. Algunos aviones regresaron con daños visibles, otros no regresaron en el horario previsto. El ambiente en la base se volvió pesado, no de pánico, sino de tensión contenida. Cuando llegaron los primeros informes, el tono fue directo. Objetivos neutralizados, fortificaciones destruidas, avance terrestre facilitado. Sin adjetivos, sin exageraciones, pero el impacto fue inmediato. Las fuerzas terrestres comenzaron a solicitar nuevamente el apoyo del Escuadrón 201 en Filipinas, no por simpatía ni diplomacia, ocurría porque funcionaba. Las batallas aéreas en Filipinas exigían precisión y confiabilidad, y el escuadrón entregaba exactamente eso. Misión tras misión, los pilotos mexicanos demostraron algo que rompía expectativas: consistencia. No había actos aislados de heroísmo imprudente, había coordinación, planeamiento, ejecución limpia. El enemigo no enfrentaba pilotos impulsivos, enfrentaba una unidad cohesionada. Fue en ese punto cuando los informes aliados comenzaron a cambiar de tono. El Escuadrón 201 pasó a ser citado como una unidad eficaz en ataques aéreos en Luzón, capaz de operar bajo condiciones adversas y regresar con resultados medibles. En lenguaje militar, eso significaba una sola cosa: confianza. Mientras tanto, la visión alemana seguía desactualizada. Alemania aún operaba con informes antiguos. Para el eje, México continuaba siendo un actor secundario. La idea de México contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial todavía no había sido recalculada.
Pero algo comenzaba a cambiar de forma indirecta. Información cruzada, informes interceptados, comentarios provenientes de aliados japoneses. La percepción de que fuerzas latinoamericanas estaban operando con eficacia en el Pacífico generó incomodidad, no porque alterara la estrategia global, sino porque desmontaba una creencia antigua, que ciertos países simplemente no producían combatientes eficaces. Esa creencia estaba muriendo en los cielos de Luzón. En una de las misiones más intensas de este periodo inicial, el Escuadrón 201 de México fue encargado de atacar una serie de posiciones fortificadas que bloqueaban el avance aliado en una zona montañosa. Las defensas enemigas estaban bien camufladas, con artillería antiaérea estratégicamente posicionada. El ataque exigía precisión absoluta. Los pilotos entraron en formación, ajustaron la altitud y ejecutaron ataques en picada coordinados. Las bombas fueron lanzadas con precisión quirúrgica. Las ametralladoras barrieron las posiciones enemigas. El impacto fue devastador. Cuando el polvo se disipó, el avance terrestre pudo continuar. Este tipo de resultado comenzó a repetirse. Con el tiempo, el escuadrón dejó de ser la unidad mexicana y pasó a ser simplemente otra unidad de combate confiable. Quizás el mayor elogio posible en tiempos de guerra. Ya no había curiosidad, había expectativa. Cada misión exitosa debilitaba la narrativa alemana. Cada regreso seguro reforzaba la historia militar de México como algo que debía ser reevaluado. El Escuadrón 201 no solo estaba participando, estaba desintegrando líneas enemigas, misión tras misión. Y poco a poco ocurrió algo revelador. El silencio alemán comenzó a crecer. Los informes del eje empezaron a mencionar con cautela a fuerzas aliadas que antes eran ignoradas. El nombre de México no aparecía en titulares, pero surgía en notas técnicas, en análisis fríos, en referencias que evidenciaban incomodidad. La risa había terminado. En el campo de batalla, el Escuadrón 201 demostró que la subestimación no solo era un error moral, era un error estratégico. México no necesitaba números gigantescos para generar impacto, necesitaba hombres preparados, máquinas adecuadas y oportunidad. Y ahora todo eso estaba en movimiento. En la próxima y última parte, veremos cómo estas operaciones culminaron en misiones decisivas y cómo informes interceptados finalmente obligaron al enemigo a reconocer aquello que siempre se negó a aceptar. A medida que las misiones del Escuadrón 201 México se acumulaban, algo silencioso pero profundo comenzaba a ocurrir entre bastidores. No en los periódicos, no en los discursos públicos, sino en los informes internos, esos documentos fríos que no mienten, porque no fueron creados para inspirar a nadie, sino para evaluar riesgos. Y fue allí donde la narrativa comenzó a derrumbarse por completo. En el verano de 1945, tras semanas de ataques aéreos en Luzón, apoyo directo a las tropas terrestres y la neutralización sistemática de posiciones enemigas, los resultados del Escuadrón 201 en Filipinas ya no podían ser ignorados. Las operaciones cerca de Camalik y en las laderas del volcán Mayón exigieron una precisión extrema, terreno irregular, visibilidad limitada, fuego antiaéreo constante. Aún así, las misiones fueron ejecutadas con una disciplina casi quirúrgica. Las fuerzas aliadas avanzaron, y cada avance en tierra tenía algo en común: cobertura aérea eficiente. Los P-47 Thunderbolt mexicanos regresaban con frecuencia marcados por esquirlas, con daños visibles, pero casi siempre regresaban. Eso decía mucho. El avión era resistente, sí, pero quienes lo traían de vuelta eran los hombres que sabían cuándo atacar, cuándo retirarse y cuándo insistir. Para ese momento, los comandantes aliados ya no veían al escuadrón como la contribución mexicana, lo veían como un activo real, un recurso confiable en un periodo en el que la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico seguía cobrando vidas cada día. Fue en ese contexto que comenzaron a circular informes aliados con evaluaciones claras: eficiencia operativa, coordinación ejemplar e impacto directo en el avance terrestre. Esos documentos no tardaron en ser interceptados.
los servicios de inteligencia del eje, ya presionados por múltiples frentes, empezaron a recibir información que contradecía por completo los análisis iniciales. México, antes clasificado como irrelevante, ahora aparecía asociado a operaciones exitosas, no como un protagonista aislado, sino como parte funcional de un sistema de guerra moderno. La risa alemana terminó allí. No hubo pronunciamientos públicos, no hubo rectificaciones oficiales, solo silencio. El tipo de silencio que surge cuando una convicción antigua muere. La idea de que Alemania subestimó a México dejaba de ser una opinión y se convertía en un hecho histórico documentado. El conflicto se acercaba a su fin. Poco después, Japón se rendiría. La guerra concluiría oficialmente y el Escuadrón 201 cerraría sus operaciones tras cumplir 59 misiones de combate. Una cifra pequeña para quien solo mira estadísticas, pero enorme para un país que jamás había combatido fuera de su continente. Cuando los pilotos mexicanos regresaron a casa, no trajeron trofeos, trajeron algo mucho más raro: respeto ganado en el campo de batalla. El legado del Escuadrón 201 no se limita a las bombas lanzadas ni a las posiciones destruidas, vive en la ruptura de un estereotipo, en la prueba de que la historia militar de México no está hecha solo de conflictos internos, sino también de participación real en uno de los más grandes conflictos de la humanidad. Durante décadas, esta historia permaneció en las sombras, un relato oculto de la Segunda Guerra Mundial. Una historia no contada de México que no apareció en películas, libros escolares ni documentales populares. Tal vez porque no encajaba en la narrativa tradicional, tal vez porque desafiaba expectativas. Pero los documentos existen, las misiones fueron registradas, los informes lo confirman. México no entró a la guerra para hacer número, entró para responder a una agresión, honrar a sus muertos y demostrar que podía luchar junto a las mayores potencias del mundo y ser respetado por ello. Hoy, cuando alguien pregunta si México en la Segunda Guerra Mundial tuvo una importancia real, la respuesta no está en discursos, está en los cielos de Luzón, está en las laderas del Mayón, está en los informes que obligaron al enemigo a callar. El Escuadrón 201 no necesitó propaganda, solo necesitó una oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegó, la historia cambió. Aviso honesto al espectador. Algunos diálogos y escenas narrativas presentados a lo largo de este guión fueron reconstruidos de manera ficcional con el objetivo de dar fluidez, emoción y vida a la historia. Estos elementos no alteran los hechos históricos, no modifican eventos reales y están basados en contextos documentados, informes oficiales y registros históricos sobre la actuación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Si esta historia te sorprendió, si nunca habías escuchado sobre el Escuadrón 201 México, si crees que historias olvidadas como esta merecen ser contadas, dale like a este video, eso ayuda muchísimo al canal. Comenta qué te pareció y si ya conocías esta historia. Y si quieres más relatos reales, intensos y poco conocidos de la guerra, suscríbete para no perder los próximos videos, porque aún existen muchas historias enterradas y algunas lo cambian todo cuando finalmente salen a la luz.